Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la charla sobre corrupción, narcotráfico y crimen organizado que organiza la Corriente Sindical Articulación, y bueno, me pidieron que moderara esta charla, así que estoy muy agradecida de la invitación, así que muchas gracias. Bueno, la Corriente Sindical Articulación, con el apoyo de la Fundación, la FES, no lo voy a decir en alemán, y con la Organización de la Acción Sindical Uruguaya, está desarrollando un curso de formación sindical, como ustedes saben, que está orientado a integrar y promover la más amplia participación de trabajadores y trabajadoras. Tiene por finalidad contribuir al fortalecimiento del movimiento sindical uruguayo frente a los profundos cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo, a los desafíos que tiene el país en materia de desarrollo y para la defensa de la democracia, y estamos llegando a la segunda edición del curso, ya que la primera se realizó en el año 2022. Entonces, bueno... Recording in progress. Bien, estamos, les comentamos que estamos grabando la charla de hoy, así que después la van a poder ver los compañeros en forma diacrónica. Ahora lo que vamos a hacer es darle la palabra a Elvia Pereira, que es secretaria general del PIT-CNT y secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de la Educación Primaria, para que nos haga la introducción a esta charla. Muchas gracias, compañera. Buenas tardes a las compañeras y a los compañeros que están aquí presentes y a los que están a través de la tecnología, que esto nos permite acercarnos aún más. Recording in progress. Cuando los compañeros plantearon el tema dentro de lo que es esta formación sindical de articulación para fortalecer a militantas y a militantes de la corriente, pensamos, vamos a abrirlo mucho más allá de aquellas compañeras y compañeros que no pertenezcan a la corriente. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si los temas abordados para nosotros son temas de interés de la sociedad toda, no solamente de los militantes sindicales, pero exclusivamente y sobre todas las cosas, temas como el que hoy nos convocan, que tienen que ver con el narcotráfico, la corrupción. Hay una interrogante que nos llama a la reflexión, y es la democracia. ¿Está en peligro nuestra democracia? Y muchas veces nos encontramos frente a cuestionamientos hacia el movimiento sindical, cuando en algunos ámbitos, y lamentablemente los estamos viendo cada vez más seguido, en ámbitos sindicales que nos preguntan, ¿el movimiento sindical, más allá de sus reivindicaciones propias, tiene colocado estos temas? Y sí, no solo porque somos integrantes, miembros, ciudadanos organizados de una sociedad como la uruguaya, como la nuestra, sino porque tenemos un rol, un papel fundamental que cumplir, que es el de las transformaciones. Las verdaderas transformaciones de la sociedad para el movimiento sindical son fundamentales. El buscar una sociedad donde podamos caber todas y todos, donde tengamos espacios de convivencias armónicas, donde haya o esté situaciones como de corrupción, de narcotráfico, lo que nos trae hoy a este intercambio no nos es ajeno. Nada de lo humano le es ajeno al movimiento sindical. Hace un rato alguien comentaba que habíamos sido de alguna manera señalados en algún ámbito como movimiento sindical, que en nuestras plataformas reivindicativas no se encontraba nunca, dentro de nuestros reclamos como trabajadores y trabajadoras organizados, tema de cárceles, situación de cárceles. Caramba, que poco escuchan algunas o algunos, que poco oído le prestan a la organización sindical, la organización de trabajadores única en nuestro país, orgullo del Uruguay organizado.
Y para no hacer alusiones a mucho tiempo atrás, señalábamos, habría que repasar 1 de mayo, cuando oratorias no muy lejanas, me estoy refiriendo allá por el año 2017-18, nos tocara hacer uso de la palabra quien habla, y allí hacíamos referencia en aquellos momentos al tema que se estaba viviendo en las cárceles. No solamente eso, sino pensar, yo vengo del magisterio como tantas y tantos que están acá o del otro lado de la pantalla, ¿cuántas maestras tienen también en su función social el hecho de atender la situación en las cárceles? Entonces, no visibilizar que el movimiento sindical tiene como organización objetivos mucho más amplios que trasuntan y son base de sus principios fundacionales, el tema de la transformación para una sociedad más justa, para una sociedad sin explotados ni explotadores, con reivindicaciones propias de los sectores, pero más allá como un sindicalismo sociopolítico. Y en lo político está también el tema que hoy nos trae a colación, el tema del narcotráfico, de la corrupción y sobre todas las cosas la defensa de la democracia. La defensa de la democracia que en muchas acciones y en muchos momentos se puede estar viendo en peligro, amenazada. Basta con elevar la mirada y trascender los límites de nuestro país, Uruguay, y está bueno hacer un análisis un poco más amplio de qué es lo que está pasando en algunos lugares no muy lejanos a nosotros con la democracia. Entonces, es bueno intercambiar, es bueno saber que estamos aquí, trabajadores, trabajadoras, sociedad, pueblo, vecinos, vecinas, uruguayos, uruguayos y uruguayas o no, preocupados y ocupados en un día como hoy, en una formación sindical con el tema de narcotráfico, corrupción, porque lo escuchamos, lo vivimos y lo vivimos con dolor, lo vivimos con preocupación. Y nos parece que no debemos naturalizar las cuestiones que lamentablemente día a día, al prender el televisor, estamos viendo que no se ve estadística, pero sí vemos que, y la sociedad lo ve, mayor cantidad de homicidios, y lo dicen y lo repiten. Y uno hasta parece naturalizar algo que no debiera ser naturalizado, que eso debiera ser objeto de un foco sustantivo, puntual, a la hora de todo gobierno pensar en políticas que vayan directamente hacia esas cuestiones, porque están los adultos, pero también están los niños. Y están también los adultos mayores. Las políticas del país, las políticas que los gobiernos deberían analizar para llevar adelante, deberían estar focalizadas en esas dimensiones. Adultos, sí, jóvenes, por supuesto, sobre todas las cosas, pero la niñez y la adultez o personas mayores o terceras edades, como quieran nombrarlos, debería ser un foco de preocupación y de ocupación. Por eso, bueno, sobre el tema más que nada vengo a aprender, a munirme de las experiencias de las compañeras y de los compañeros. Celebro que este encuentro, una vez más, los compañeros puedan llevarlos adelante con esta profundidad. Y insisto con esto, nada de lo humano nos es indiferente al movimiento sindical. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Elvia, muchas gracias. Tenemos al periodista Gabriel Pereira por Zoom, que le agradecemos porque sabemos que estaba con algún problema de
de Salud. Simplemente entonces vamos a hacer una presentación muy breve de algunos aspectos, menciones introductorias, a los efectos de después poder darle la palabra a y empezaríamos con Gabriel. Las menciones, ninguno de nosotros ignoramos el ámbito en el que estamos tratando estos temas, ¿verdad? Podemos tener un conocimiento más menos profundo, ¿no?, del tema, pero todos de alguna manera lo conocemos y lo hemos estado viviendo seguramente. El lunes pasado, este lunes que pasó, se cumplió un año de la detención del jefe de la custodia presidencial, ¿sí? Hace un año, no más, porque aparentemente quizá yo creía que hacía más tiempo, no, hacía un año exactamente. En el mismo año, en el 2022, tomamos conocimiento de la entrega de un pasaporte a un presunto narcotraficante, causa que aún se encuentra en investigación en la fiscalía competente, ¿sí? Ya no quedan dudas que Uruguay es una ruta elegida por los traficantes para trasladar la droga debido a la porosidad de las fronteras terrestres. El puerto de Montevideo, ¿sí?, que fue entregado a un monopolio por una cantidad que va a cumplir en el correr del tiempo a una sola empresa por 80 años. Sí, la empresa esa va a ser la encargada de controlar la entrada, va a ser la puerta de controlar la puerta de entrada y de salida de casi todos los productos que salen y entran por vía marítima. Sí, nadie desconoce la existencia de vuelos clandestinos por falta de radares y de control en los aviones de bajo que no alcanzan alturas. La influencia de las organizaciones criminales brasileñas y argentinas que operan en la zona de Santa Fe y de la hidrovía, ¿no? Todos estos elementos los menciono tomados del informe de Ceres, ¿sí?, que es un informe que trascendió bastante y que está despojado de cualquier tipo de sospecha, digamos, de ser de opositora, digamos, en su diagnóstico. Sí, después hay quienes dicen que Uruguay ya es un país de acopio, capaz que Gabriel va a conversar algo de eso, no sé, no solamente un país de tránsito de la droga. La frontera Concordia-Salto, en la frontera Concordia-Salto, el 95% de la carga terrestre que ingresa son camiones de origen paraguayo, el resto son argentinos y bolivianos. Y una mención que es importante y que a veces olvidamos, que en un decreto de abril del año 2020, cuando recién hacía un mes que estaba el gobierno actual gobernando, se suspendió por decreto la instalación del sistema integral de control de transporte de cargas, o sea, el SITRAC, ¿sí? Que eso no solamente era una forma de controlar y de permitir que los trabajadores, ¿no?, los camioneros tuvieran un control y unas mejores condiciones de trabajo, sino que además dejó sin control de carga todo lo que circula en el interior de nuestro país. Y por otra parte, ha aumentado la cantidad de personas privadas de libertad. Sí, tenemos un aumento, no decimos exponencial, pero sí muy grande, de personas privadas de libertad en delitos vinculados a drogas o delitos contra la propiedad, pero para la compra o para el mantenimiento del consumo de sustancias estupefacientes, y puntualmente, como más o menos todos sabemos, un aumento tremendamente importante de mujeres presas por delitos de drogas, por las modificaciones legales que se dieron a partir de la LUC. Entonces, por otro lado, si bien tenemos toda esa cantidad de gente presa que son consumidores de droga o familiares de consumidores de droga, si vamos a una cárcel y preguntamos cuántas personas hay presas por lavado de activos, yo lo he hecho en alguna de las cárceles, y la respuesta es ninguna, ¿sí? Y si hay alguna, es una, que creo que es la única que capaz que hay alguna más, pero en realidad gente que está presa por lavado de activos no hay muy pocas sentencias por lavado de activos, juicios orales por lavado de activos ninguno, hay algunos casos de procesos abreviados. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el papel de los actores sociales y de los trabajadores? ¿Cuáles son las políticas públicas necesarias para atacar esa realidad? ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación y de los periodistas, que también son trabajadores, en estos temas? Así que de esto es que la idea es un poco de conversar sobre esos temas, y paso a presentar a Gabriel Pereira, que es periodista de Canal BTV, Radio Sarandí y Semanario Búsqueda, y además es un periodista que ha investigado y se ha especializado en estos temas que vamos a tratar hoy, y sobre todo ha relatado los hallazgos periodísticos de forma descarnada y sin ambigüedades. Gabriel,
y eso realmente es de agradecer. Gabriel tiene una visión mucho menos poética de estas cosas y que va al fondo, y bueno, y eso es un poco lo que me parece que nos ha llamado a convocarlo. Así que Gabriel, bueno, gracias por la invitación. Elvia citaba a Terencio, nada del humano nos es ajeno, y quizá uno de los errores que hemos cometido con el tema de seguridad pública es que nunca vi un panel sobre seguridad pública que solo lo integren educadores, neurocientíficos, urbanistas, gente que no tenga que ver con la cuestión policial de la seguridad pública. Porque lo que estamos viendo todo el tiempo son las consecuencias del crimen organizado. Y las consecuencias del crimen organizado no hay batalla posible, es una guerra perdida. Ya hemos perdido esa guerra y seguimos librándola. Cualquier estratega en materia de conflicto se daría cuenta de que no tiene sentido seguir gastando dinero en una guerra que no es posible. No es posible ganarla por cuestiones de la condición humana. Desde siempre el ser humano ha consumido sustancias para obtener estados alternos. Sabemos que la prohibición de esas sustancias hace que se genere un mercado negro, mafias. Ya lo sabemos y llegará un día en que la humanidad tendrá que hacer una revisión histórica y asumir el error de este paradigma prohibicionista que solamente beneficia a unos pocos y perjudica a millones. Estamos más allá de que siempre atendemos las consecuencias y no las causas más evidentes de lo que nos ocurre como país están ahí. O sea, vivimos a pocos kilómetros de donde se produce toda la cocaína del mundo, a pocos kilómetros de un narcoestado prácticamente, donde se producen ingentes cantidades de marihuana, pero que es un corredor de la droga de los países productores hacia Uruguay, que es Paraguay. Vivimos en la frontera con el que es ya el segundo mercado de consumo del mundo, que es Brasil, sede de la mafia más poderosa, una mafia que crece en las cárceles. Tenemos los índices de prisionización más altos del continente, los índices de consumo de cocaína más altos del continente, los índices de porte de armas más altos del continente. Uno que se pregunta es por qué las cosas no están peor en realidad. Porque además las cosas van a empeorar antes de mejorar. Allí tenemos el ejemplo de Ecuador, donde hace unos años era un país relativamente pacífico y hoy la política de la confrontación ha llevado al empoderamiento de las bandas y terminaron con la muerte del asesinato de un candidato a la presidencia. Hace 20, 25 años, cuando la gente se quejaba de las rapiñas, en fin, aquellos que advertían que ese no era un delito preocupante en términos institucionales, que el delito preocupante en términos institucionales era el crimen organizado, se reaccionaba contra los dirigentes políticos, contra los gobernantes que tenían esa visión, esa advertencia de que el problema no era el delito común, que el problema era el del crimen organizado. Esa gente nos advirtió sobre la feudalización del delito, nos advirtió sobre el crecimiento de las bandas en la periferia, nos advirtió sobre la instalación del sicariato, nos advirtió sobre que los países de tránsito terminan tarde o temprano transformándose no solamente en países de consumo, sino en países de acopio. Nos advirtió sobre la cárcel como lugar de crecimiento de los grupos narcotraficantes. Nos sigue advirtiendo, y ahí tenemos a Ricardo Gil, sobre lo duro que somos con la parte frágil del hilo y lo débiles que somos con la parte gruesa de la cuerda que tiene que ver con el lavado de activos. Estamos esperando que descubramos, como venimos descubriendo ahora, nada menos que la infiltración en el sistema de justicia, que era un paso que nos faltaba dar. Nos faltan dar un par de pasos para completar el círculo perverso del narco. Nos falta la corrupción de las instituciones, nos falta la
la incorporación del narco a la política, si es que ya no está, no lo sabemos porque como los controles son tan escasos, no lo sabemos. Nos falta la instalación de una mafia poderosa con sede en el país, con capacidad para enfrentar a la policía, algo que nunca ha ocurrido, salvo el atentado con granada a la brigada de drogas, no ha ocurrido un enfrentamiento. Pero cuando somos país de acopio, las cosas empiezan a cambiar, porque la cocaína ya no solamente pica y se va, se queda y es necesario elementos de protección, es necesario proteger a las bandas de narcotraficantes. La policía sabe bien que Marcet le provee por ahora de cocaína y estamos a poco de que le provea armas a 2 o 3 bandas de la periferia. La policía sabe que hay unos 14 homicidios que están vinculados a Marcet porque dio la orden de limpiar el barrio. La policía sabe que hay células incipientes del primer comando de la capital en algunas cárceles. La policía lo sabe. Lo que pasa es que cuando uno escucha al ministro del Interior decir tenemos un plan, no hay plan. Pero no hay plan acá porque no hay plan, no ha habido plan en ningún lugar del mundo. Después que el problema se instala no hay ningún plan, no hay plan posible. La única propuesta que uno puede ver de largo plazo en la lucha contra lo que es policialmente el narcotráfico es el cambio de paradigma, el cambio del paradigma prohibicionista, pero no lo vamos a ver en poco tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en políticas de 30, 40 años y empezar a frenar ese flujo de muchachos que son fácilmente presa del narcotráfico, empezar a pensar en una primera infancia que crezca con herramientas que le permitan una movilidad social en la que el narco no sea la única salida que tienen de vida, que eso les permita entrar a un sistema educativo en igualdad de condiciones. Por supuesto que hay que mejorar los controles en la frontera. Por supuesto que no puede ser que los radares un día funcionen y otro día no. Por supuesto que hay que tener control sobre la hidrovía, que hoy es un canal de tránsito de droga a todas luces. Por supuesto que hay que controlar el lavado de dinero para agarrar las grandes mafias. Pero esa es una guerra perdida. O lo asumimos o vamos a estar chapoteando en el error. Es una guerra perdida, lo ha sido desde siempre. Desde que en el año 72 Richard Nixon lanzó la guerra contra las drogas, no se ha hecho más que gastar dinero y las drogas son cada vez más y los cárteles son cada vez más poderosos y las drogas son cada vez más poderosas y los mercados son cada vez mayores y las drogas son cada vez más potentes y son cada vez más baratas. Sinceramente asistimos a un fracaso histórico y seguimos para adelante. Pues bien, dentro de ese mundo, dentro de ese paradigma, como pequeño país que somos, que es una ventaja que tenemos, todavía estamos a tiempo desde el punto de vista de policial, evitar algunas cosas, como la instalación de una gran mafia. No puede ser, la seguridad pública es un tema muy inasible, muy difícil de controlar y muy difícil de que se le reconozcan los logros porque todo aquello que se evita no se puede medir. Pues bien, hay un lugar que está congelado, que es la cárcel. Es un lugar donde el Estado tiene un control absoluto, que debería tener un control absoluto. No podemos ya tomar una política radical de ir a cárceles cada vez más pequeñas, de establecer políticas de rehabilitación en serio. La mitad de los que salen son analfabetos. Es una fábrica de delincuentes, es una fábrica de reincidencia, 70% reinciden. Pero nadie se hace cargo, ni siquiera el Ministerio del Interior, porque cuando el Ministerio del Interior planta bandera y da información sobre el estado de la situación, nunca habla de la cárcel. En algún sentido se entiende, porque cometemos la estupidez de que el tipo que agarra al delincuente luego es el que lo custodia y el que lo tiene que rehabilitar, pero no nos damos cuenta de eso. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para hacer un cambio institucional sobre quién controla las cárceles? Entonces, a ver, venimos cometiendo una serie de errores políticos, estratégicos, filosóficos, que no nos son comunes. Porque el paradigma de la prohibición te lleva a eso porque te deja pocos caminos.
pero como país pequeño que somos, podríamos sí empezar a enfocar en políticas que hoy parecerían no tener nada que ver con la violencia, como son las políticas de primera infancia, pero que a la larga vamos a empezar a ver los resultados. Lo que pasa es que se necesita una grandeza política de tomar medidas hoy que se van a fructificar dentro de 20, 25 años. Y yo no veo hoy en ningún sector político la grandeza de tomar ese tipo de medidas para que lo vaya a fructificar otro gobierno, otra sociedad, una sociedad mejor para nuestros hijos. Así como vamos, esto va a empeorar si es que en algún momento va a mejorar. Ya tenemos fiscales y jueces andando en autos blindados. Estamos a un paso de que en cualquier momento se vea un atentado o un crimen en un magnicidio. Los periodistas que hablamos de esto estamos regalados y lo sabemos, y es muy difícil parar. La verdad que es muy difícil parar. Si no cambiamos la mirada, si no dejamos de policializar la mirada sobre la seguridad pública, lo único que nos esperan son fracasos, fracasos y más fracasos. Y por último, el PIT-CNT, la Central Sindical de Trabajadores, me parece que debería tomar cuenta de esto. Y como un sector de poder que es, debería pugnar y empujar para salir de esta mirada policial que tenemos y empezar a incorporar en la agenda del debate público bajo el título de seguridad pública a otros profesionales, a otras miradas, a otras políticas que no tengan al Ministerio del Interior, porque la policía y el Ministerio del Interior poco tienen que ver con la seguridad pública, muy poco tienen que ver con la seguridad pública. Ellos llegan cuando la sangre está derramada y el papel de la sociedad es evitar que la sangre se derrame. Gabriel, muchas gracias. Los compañeros final, de repente hacemos una ronda de preguntas y así si podés quedarte buenísimo y así vemos sí. No sé, eso lo vemos, lo ves como te parezca. Siguiendo con la charla, ahora vamos a invitar a Ricardo Gil-Ibarne, que además, bueno, tampoco precisa mucha presentación, pero la voy a hacer. Ricardo es contador público, es exdirector nacional de antilavado, es exdirector del proyecto Grupo de Acción Financiera de América Latina, que es el GAFILAT, es expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, y actualmente es consultor, docente y conferencista en temas de su especialidad. Así que ahora, Ricardo, te damos la palabra. Y jubilado. Y bueno, y nos cuesta a veces bastante traerlo. Bueno, muy bien. A ver, es bravo hablar después de Gabriel porque creo que nos dejó a todos preocupados por la globalidad del problema y por la falta de soluciones fáciles. Yo creo que en lo que a mí me tocó vivir, una de las conclusiones, y tiene que ver con lo que él dice, que no estamos hablando de problemas de otros. No es un problema de que hay otro que tiene que hacer algo que no lo hace. El tema es qué tenemos que hacer nosotros y qué cabeza tenemos que tener para todas estas cuestiones. Y por ahí hay dos o tres cosas que yo creo que el movimiento sindical tiene que incorporar tal vez con más fuerza. Estuve el otro día cuando dijeron que no incorporaba el tema cárcel, estaba presente. Hubo muchas barbaridades ese día y alguna idea buena, pero sobre todo barbaridades o lugares comunes. Ese fue una de las barbaridades. Como dijo Natalia, bueno, yo he trabajado en dos zonas muy específicas, lavado de dinero y corrupción. Me pasaron dos cosas bien distintas y eso tiene que ver con la cabeza nuestra y de nuestros compatriotas. Cuando empecé a trabajar en lavado, en realidad en Uruguay nadie estaba preocupado por el tema lavado, ningún compatriota. En el exterior sí, éramos la oveja negra del barrio,
éramos la plaza financiera que le decía a todo el mundo, traigan plata que no preguntamos, traigan plata que es secreto bancario, secreto tributario, secreto tribunal y todos los secretos que te gusten. Y cuando trabajé en corrupción me pasó exactamente al revés. O sea, la gente, el ciudadano, Recording in progress. estaba enojado, molesto con algunas cosas que pasaban, y a nivel internacional éramos y somos los buenos de la película, los santos. Los uruguayos son todos buenos, no hay corrupción, están primeros en tal o cual índice. Entonces me parece que primero las dos situaciones son reales, y las dos situaciones son problemáticas y preocupantes por justamente lo que piensa no el político tal o el político cual, sino el vecino. Y después estoy hablando de los últimos 18 años de mi vida, después de esos 18 años, creo que el tema de que el lavado no nos jode mucho sigue estando presente, y es terrible, es muy negativo. Seguimos teniendo compañeros que dicen, bueno, si viene plata y se invierte y genera fuente de trabajo, está todo bien, no preguntemos mucho de dónde salió. No, a mí no me interesa dónde salió, si hay más laburo, si hay obras, si hay inversión, etcétera, etcétera. Creo que ese es el primer tema que yo puedo plantearle a ustedes. No es el primer tema que hay que tratar, sino porque hay temas más globales, pero desde mi experiencia es el primer tema que les puedo plantear. Porque es una cosa que tenemos que hacer entre todos. Tenemos que convencer de que la plata que viene de mal origen no nos hace bien nunca, y no estamos convencidos. Yo veo que no estamos todos convencidos de eso. No solo los que lavan, no solo los que los dejan lavar o los que los ayudan a lavar, sino nosotros como colectivos no estamos del todo convencidos y nos tenemos que convencer. Con el tema de la corrupción pasa algo distinto pero parecido. Nos enojamos, y está bárbaro, porque hay lugares donde ya no se enoja la gente. Está bueno que la gente se enoje, es porque todavía tenemos valores que nos chocan con ciertas prácticas y nos calentamos, y está muy bien. Pero el tema es que no alcanza con la calentura. O sea, el tema es cómo cambiamos y también cómo asumimos que la corrupción es un problema nuestro también. Y yo creo que se viene un futuro donde los sindicatos vamos a tener que pensar que no es que le decimos a los políticos, mire que no ha pasado, pero les puede pasar, no, también a nosotros nos puede pasar. Y creo que es bueno, porque, a ver, yo muchas veces digo, mire que todo indica que si en todo el barrio, en toda la región está pasando, nos va a pasar. ¿A quién? Al país. Pero el país somos todos, el país son los políticos, el parlamento, los funcionarios públicos y los sindicatos y los clubes de fútbol. Entonces, creo que es bueno tomar conciencia que también nos puede pasar a nosotros, que tenemos que construir barreras, tenemos que discutir estos temas, tenemos que discutir valores, tenemos que fijarnos ciertos criterios, ciertas normas éticas que nos ayuden a corregir comportamientos que a veces es un poquito, a veces un poquito más y a veces un poquito mucho. Después ya nos cuesta volver atrás, ¿no? Porque además, bueno, es un compañero, es distinto cuando es un adversario. ¿Son todos malos los adversarios, nosotros somos todos buenos? No. Lamentablemente no, tenemos debilidades y tenemos que asumirlas y tenemos que trabajar en ese sentido. ¿Dónde se junta tu pregunta? ¿Qué pasa con la democracia? Porque en definitiva, a veces vemos el mal directo, pero creo que no vemos el mal grande. Ahora estamos hablando de crimen organizado. No me importa si es narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas. En realidad, ¿qué es eso? Bueno, nuestra ley lo define como nazi, muy parecido a como Naciones Unidas, diciendo, bueno, son grupos de delincuentes, 3 o más, que están estables en el tiempo, que coordinan entre ellos y que se dedican a delitos por plata. En definitiva, el crimen organizado es eso. Y si son delitos por plata, todo lo demás es la cara de la misma moneda. Corrupción y lavado son crimen organizado, no hay otra. Si son delitos por plata, van a generar plata, algunos poquitos
y otras muchísima plata. Y si genero muchísima plata la tengo que lavar. No hay vuelta. Para poderla disfrutar, para poderla reinvertir, para poderla usar, la tengo que lavar. Que es justamente eso. El lavado es eso. Es decir, cómo meto en los canales legales plata de origen delictivo. Entonces el crimen organizado es lavado. No hay otro. Y crimen organizado es eso que contaba Gabriel en los barrios, en los gurises, en el hecho que, bueno, que hasta ahora hay gente que tranca la puerta y no la abre hasta mañana porque no puede, porque vive en lugares donde tiene que estar encerrado a ciertas horas o todo el día porque la situación está fuera de control. Y son gurises que viven esa vida y que esa vida los prepara para una vida que nunca va a ser mejor, va a ser siempre peor. Entonces, el tema del crimen organizado no es cuánta gente metemos en cana, el tema es cómo defendemos un tipo de convivencia que hemos perdido en buena parte. Y el tema de la corrupción no es solo los malditos corruptos, no es solo los que nos roban, sino que es también cómo recuperamos la confianza, que yo creo que se ha perdido bastante, aunque no del todo, como decía hoy, la confianza en un estilo de convivencia que supone que hay normas que las fijamos todos de cierta manera y que tenemos que respetarlas, y que cuando no se respetan pierdo la confianza en fulano, en mengano, pero termino perdiendo la confianza en el funcionamiento colectivo de la sociedad. Y ahí aparece todo lo demás, aparece la opción que me da el que tiene plata, que me evita la preocupación de qué vida me construyo, la opción de que aparezcan paracaidistas de la política, que estamos viendo en la región decenas de paracaidistas de la política, no tienen una propuesta, pero que en definitiva logran convencer de que cualquier cosa es mejor que lo que hay. Y eso es la democracia. Lo que hay es la democracia y hay que defenderla, y para defenderla hay que ir a los cambios profundos, pero también hay que ir a la construcción diaria, porque a veces cuando globalizo mucho el problema, lo hago tan difícil que digo, no puedo hacer nada. Es tan grande el problema que no puedo hacer nada. Y bueno, podemos hacer cosas. Yo creo que incluso en la zona mía, yo a veces digo, con dificultades, con problemas, con carencias, en el tema lavado, por ejemplo, se logró cambiar algo, se logró cambiar esa idea de que somos el país de la entrada fácil de plata y que nadie controla nada y que todo es un desastre. Un proceso largo, una pendiente con poca inclinación, suavecito, pero se fue mejorando. Creo que no lo hemos vendido bien en el buen sentido de la palabra, no hemos hablado bien de esas cosas para convencer, al punto que hoy creo que estamos retrocediendo mucho, y no se genera la respuesta que a mí me gustaría en todos nosotros y en la sociedad. O sea, y de vuelta empieza eso que bueno, no es tan malo si viene plata, precisamos plata, inversiones, y bueno, alguna malita se va a colar, pero paciencia, es como un daño colateral que hay que asumir. En todos lados se lava, entonces bueno, que acá se lave es inevitable, en todos lados se lava más que acá, nosotros somos dentro de todo como país chico más razonable. Entonces creo que esos avances que en algún momento logramos no los hemos consolidado, y nos puede pasar lo mismo en el tema que últimamente me ha acaparado más, que es el tema de la corrupción, ¿no? Yo a veces, cuando trabajando en esto, y yo he sido bastante crítico y a veces me paso el crítico, cuando me dicen no, porque Transparencia Internacional dice que somos los mejores de América Latina, bueno, hoy los mejores de América, de toda América, así que tan mal no estamos. A mí me cuesta decir estamos muy mal, estamos muy mal porque somos los mejores, yo siempre digo, los mejores alumnos de una clase que es pésima. Entonces es una papa ser los mejores alumnos de una clase mala, es un bollo. El tema es cómo estamos y cómo estamos en relación a nosotros mismos. Comparémonos con nosotros mismos y todos vemos que
hay cosas que se van acentuando, que a veces son chicas, a veces son grandes, pero de alguna manera la pregunta es, si existen esos poros, suponiendo que son chiquitos, existen esos poros. El crimen organizado que domina el mundo son tan tarados que no lo ven, no los van a aprovechar, no van a agrandar los poros, no van a buscar entre 1000 y se encuentran a 3 de poro fácil, aprovechar la volada. Yo creo que sí, creo que es lo que tenemos que tener claro, que nos puede pasar y nos va a pasar si no hacemos las cosas. Yo en ese periodo en que trabajé en Gafilat, prácticamente visité los 14 países que en el momento componían Gafilat y fui mucho a Ecuador, ¿no? Y hace poco me encontré una conversación, Ricardo, si vos vas, eso que hacías, y yo hago siempre cuando viajo, salir a caminar de noche, salir a caminar para conocer realmente, no estar en el circuito turístico, me dice, ya no podés, ni en Guayaquil donde vos ibas, ni en Quito, porque son los 2 lugares que fui, porque siempre fui a trabajar. Digo, bueno, pero ¿qué pasó? No sé cuándo ni qué nos pasó, pero hoy no podés salir a caminar porque la situación es terrible. Entonces, hace poco sentía un compañero que decía, bueno, en México tiene que estar preocupado por el financiamiento de los partidos porque ya lo tienen adentro. Y yo digo, si nosotros no lo tenemos adentro, tenemos que estar más preocupados que los mexicanos, porque es más fácil que no entren que sacarlos después que entrar. Yo no sé si no están, espero que no, ojalá que no sé. Ahora, si no hacemos nada, van a estar, y después que estén te quiero ver. Y el tema del financiamiento de los partidos, que Gabriel lo mencionaba y que todos sabemos que lo poco que hay es malo y lo poco bueno que tiene no se cumple, se nos cruza permanentemente, y yo creo que además, y de vuelta al tema, lo que genera es cada día más desconfianza. Y si lo que se genera es desconfianza, la que pierde es la democracia, y el día que nos demos cuenta va a aparecer algún paracaidista que nos va a solucionar todo en las promesas, y después va a pasar lo que pasó con todos los paracaidistas de esos en todos lados, y va a volver a pasar lamentablemente en América Latina. Creo que cumplí con el horario. 14:04. Muy bien. Bueno, muy bien. Ricardo, muchas gracias. Creo que le dejaste ¿no? Te dejó el terreno servido para... Bueno, sí. Porque Ricardo habla de la pérdida de confianza en el sistema, ¿no? Entonces, el riesgo de la llegada de los outsiders, ¿no? Lo tenemos, ya lo tuvimos en un país limítrofe, y lo tenemos ahora en el otro, con altas chances, ¿no? de que eso suceda. Y después, la desconfianza del sistema de justicia, ¿no? El sistema de justicia le pedimos que ataque los delitos predatorios contra la propiedad, le pedimos que prevea la violencia de género, y tuvimos casos espantosos, ¿no? De muertes de mujeres tremendamente tristes, pero además le pedimos que controle el lavado de activos, y ahora además le estamos pidiendo que se encargue de la corrupción política. Todo eso lo estamos pidiendo un sistema de justicia con un código de procedimiento penal que se modificó en el año 2017, con una persecución penal que ahora está encargada por un órgano desconcentrado, que es la Fiscalía General de la Nación, y con un sistema de justicia del Poder Judicial con que realmente, y Pablo nos va a decir, no creció al mismo lugar y con el mismo volumen que requería para tener una defensa de calidad al mismo nivel que la Fiscalía, y los juzgados que se encargarán de todo esto que aparentemente le estamos pidiendo a la justicia. Así que Pablo, te voy a presentar Pablo primero. Bueno, lo conocen a Pablo, pero Pablo es secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. Y bueno, los trabajadores y trabajadoras del sistema de justicia son claves para fortalecer las políticas públicas de justicia y garantizar el acceso efectivo a la justicia, y en definitiva para mejorar la calidad institucional y democrática. Así que nada más y nada menos, Pablo, que esa es tu tarea, así que arrancamos. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. En primer lugar, dar gracias a este grupo de trabajo, de articulación, porque
tomaron la preocupación que nosotros teníamos de plantear esta temática. Y desde el Sindicato de Funcionarios Judiciales estamos muy preocupados. Y estamos muy preocupados por cómo funciona el Poder Judicial y las problemáticas que tiene el Poder Judicial, relacionadas estrictamente a lo que estamos hablando, ¿no? A la penetración del crimen organizado y las vulnerabilidades que hay. Nosotros tenemos, como dice Ricardo, se dice en el ámbito que no tenemos el Poder Judicial menos corrupto de América Latina. Pero yo le agrego algo más, también es el más opaco, porque muchos de los funcionamientos no se conocen bien. Y nosotros vemos con preocupación, con mucha preocupación, la vulnerabilidad que tienen todos los operadores jurídicos al embate propiamente dicho de estos grandes grupos de delincuentes de alguna forma, y que desde el otro lado no están las herramientas institucionales como para poder hacer frente. Entonces, anécdotas podemos tener miles de anécdotas de cómo es que de alguna forma estas operaciones pueden llegar a interferir justamente en en el desarrollo normal de un expediente. Hay varias cosas que a mí me gustaría plantear, incluso uno con Gabriel en algún momento tuvimos alguna coincidencia. Nosotros tuvimos una situación problemática en Tacuarembó, donde por el desarrollo de la problemática se pudo demostrar cómo todo el aparato estatal estaba involucrado, ¿no? Sistemas políticos, policía, fiscalía, poder judicial. Entonces, eso ¿qué es lo que nos llevó a nosotros al ver esta situación? Es que no estamos librados, ¿tá? La justicia uruguaya no está librada. Últimamente todos los presentes y bueno, los que están por el Zoom han empezado, tuvieron noticias de cómo es que los narcos lograron salir. Y ahí justamente lo que hay son documentos públicos que en principio fueron falsificados, tampoco lo sabemos cómo fue que se llegaron, que permitieron que los narcos pudieran quedar libres. No hay respuesta tampoco del organismo. No ha salido nadie a hablar del organismo, más de un comunicado de qué es lo que está pasando. ¿Está? Entonces, ¿por qué nos preocupa a nosotros? Porque nosotros sí estamos convencidos de que si un juez o el sistema de justicia no puede laudar cualquiera de sus resoluciones, por ejemplo, en los juzgados de paz, cuando hay que desalojar ya no es la justicia penal solamente la que está presionada, ¿tá? En el accionar. Y yo he tenido la suerte de poder recorrer todo el país y siguen habiendo problemáticas, ¿no? Y cómo cambiamos del narcotráfico, como también son las presiones que hay con el contrabando, ¿tá? Donde también por resoluciones, cuando la aduana resuelve que los decomisos de aduana los pasa directamente al Poder Judicial, ¿tá? Ya ahí hay una problemática, porque en los juzgados de paz se empieza a laudar el pequeño de contrabando, el grande los juzgados de penales,
pero en las ciudades, bueno, en los letrados de los departamentos, que también genera una problemática ahí, porque no hay cobertura institucional como para también proteger esos sistemas de justicia. Nosotros el año pasado llevamos adelante una campaña bien importante para que no se cerraran los juzgados, sobre todo los juzgados de paz seccionales, que son los más chiquitos. El argumento era, como le sacamos el registro civil, ¿no? Ya no, bueno, el trabajo sería menor. Pero ¿cuál era el impacto social que tenía? El impacto era que sacabas la autoridad civil del territorio. Y en algunos casos, sobre todo en el norte del país, también sacabas la autoridad, porque también hay sectores donde no estaban controlados, que el único control era también el juzgado que estaba en esas zonas. Entonces, ¿por qué la preocupación? Porque nosotros vemos que cada vez se avanza. Antes la problemática era en frontera, antes las problemáticas eran en nuestros juzgados, antes los aprietos de las mafias locales eran en ciudades fronterizas, ahora ya sacan en Montevideo. Y una de las debilidades que tiene también el sistema es que cuando hay problemáticas, cuando un juez avanza, de repente, o el organismo, por presiones propias, lo saca y lo envía a otra materia, o cuando el propio magistrado siente la presión, pide ser trasladado. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? La investigación baja de calidad, ¿tá? Baja mucho de calidad. Entonces, ahí que lo que vemos que no hay institucionalmente a nivel del Estado, ¿tá? Un resguardo a lo que se está trabajando. Creemos firmemente que creo que el Poder Judicial y sobre todo los ministros no están estando a la altura de lo que tienen que ser, que es un poder del Estado. Porque a su vez, como no dan respuesta, no solo pública, sino tampoco el apoyo a aquellos magistrados que están llevando adelante, o los sistemas de justicia están llevando adelante esta persecución de alguna forma de las problemáticas de delincuencia. ¿Por qué también estamos preocupados y de repente hemos empezado a tirar esta problemática? Porque como se dijo acá, ¿no? Y lo dijo Gabriel también, todos los hijos, los parientes están con las posibilidades de que estas cosas le impacten, ¿tá? Entonces, creo necesario, ¿tá? Que o creemos desde el sindicato que es necesario que esta problemática se discuta, que el movimiento sindical la tenga presente. ¿Pero por qué la tenga presente? Porque también es una forma, como bien se está planteando, de que los nuevos trabajadores también están con posibles de ser captados por estas mafias, que muchas veces y muchos lugares pagan mejor hasta que un trabajo formal. Y no hay respuesta de otro lado. Otra de las, creo que también el descrédito institucional o de la sociedad en general sobre por qué no creemos en estos sistemas de convivencia, son este tipo de cosas que están pasando o en la policía o en el Poder Judicial, cuando no hay respuestas claras. Cuando se ve que, bueno, que apareció un documento, pero yo no sé qué va a pasar con ese documento. O que salga a la prensa y parece que somos demasiado ingenuos, ¿tá? Sobre el avance del crimen organizado o el narcotráfico. ¿Y por qué lo decimos? Porque todas estas situaciones que hoy de repente yo puedo estar contando, ya se lo dijimos a la Suprema Corte de Justicia. Cada vez que nosotros detectamos que hay una problemática, porque nosotros somos institucionales y creemos en el sistema de justicia. Y creemos que es uno de los caminos, ¿tá? Para una convivencia en paz. Y creemos que al Poder Judicial hay que fortalecerlo. Nos cuesta mucho salir a criticarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que nosotros decimos tal o cual problemática, hay silencio. Hay silencio. Dan ese silencio que en esta situación que estuvimos contando en Tacuarembó, que si bien la denuncia no la hace el sindicato, es cierto, no la hace el sindicato, pero gracias al sostén y a la presión del sindicato es que a esta magistrada al final se le destituye, ¿tá? Pero estuvo a un voto de archivarse el expediente.
justamente porque quienes habían llevado adelante la presión eran los trabajadores. Eran los trabajadores organizados. Entonces, contra eso también hay que estar todos los días presionando. Por eso es que creo, y estoy convencido, que el movimiento sindical en su conjunto lo tiene que tomar. Pues es una problemática que le ataca a todo el mundo. A todo el mundo. En primer lugar, el sistema de justicia, que ya cada vez más está desacreditado. También es cierto que lo desacreditan, ¿tá?, para poder sacar réditos políticos. Eso es cierto también, ¿no? Porque entre la tensión de que si la culpa fue mía o fue del otro, siempre se la voy a tirar al otro. Y mientras el otro no hable, queda la voz de quien cacareó primero, ¿no? Pero yo sí creo que hay que tomar esta problemática de cómo impacta a nivel social el crimen organizado. Creo que hay que exigir al sistema político que tenga una mirada un poco más importante o un poco más seria sobre el Poder Judicial y la justicia, porque en esto también viene el tema de los recursos, ¿no? O sea, venimos hablando de que tenemos, como dijo la compañera, tenemos que atender un montón de situaciones, pero sin embargo nosotros tenemos el 1,02% del presupuesto, ¿ah? Donde un poder judicial que a su vez todos el sistema político estuvo de acuerdo de que había que aprobar una ley de género que es de las más avanzadas a nivel internacional, pero no tiene un peso para hacerlo, ¿tá? Y donde estas circunstancias donde terminan muriendo mujeres también está determinado por eso, ¿tá? Que estos a su vez se toman como excusa para poder atacarlo cuando pasan otro tipo de situaciones. El otro día la Asociación de Magistrados, en una entrevista, el presidente dijo que el Uruguay, o que los jueces estaban como de alguna forma por su vocación, el tema de la corrupción no era una problemática. El tema es que nosotros vemos si hay una definición de una persona vinculada al organismo que dice que los nuevos jueces, más que vocación, lo que son desempleados. Y hay una problemática ahí, ¿tá? Entonces yo creo que si uno quiere proteger institucionalmente a la justicia, si uno quiere una fortaleza en nuestra democracia y si uno quiere un poder judicial fuerte y poco corrupto, creo que tiene que revisar qué presupuesto se le da a esta gente. Yo, con honestidad y porque tenemos un amplio panorama, yo creo que la problemática de la corrupción dentro del Poder Judicial es preocupante. A todos los niveles, ¿no? A todos los niveles, estamos hablando desde jueces a funcionarios, a todos niveles. Y creo que ya no es la corruptela, como ya no es corruptela, ya no es la propina para que salga, ya hay una cuestión más instalada. Y a mí lo que más me preocupa de todo eso es que el sistema político no acepte que sus instituciones, ¿tá?, tengan instalados procesos de corrupción. Y no los tienen, o no los quieren decir, o como algún expresidente dijo, hay que proteger la institucionalidad. Él creo que barrer para abajo de la alfombra, creo que ya no es una opción. Creo que hay que asumir la responsabilidad y trabajar en la línea para que este tipo de cosas no sucedan. No sucedan, porque como lo vemos nosotros en los juzgados, donde hoy o mañana hay presiones, y es interesante, nosotros llegamos a la problemática porque hay problemáticas de relacionamiento. Cada vez que hay denuncias de compañeros sobre desbordes de autoridad, no le digo en el 100%, pero en un 70% hay problemáticas de esto detrás. Y así es como nosotros llegamos a estas problemáticas. Entonces, nos fuimos. Bueno, por eso creo que poder compartir, celebro la cantidad de compañeros y compañeras que están hoy, poder compartir y poder instalar este tema
que no se discute, y es cierto, dentro de la central no se discute, y otra de las cosas que estas situaciones o estas inquietudes que nosotros tenemos, tampoco el sistema político no nos habilita a ser parte. Hay una cosa bien interesante que nosotros siempre remarcamos. Cuando se habla de seguridad pública, cuando se habla sobre las problemáticas y cuáles son los caminos a seguir, en todos los foros o en todas las reuniones está el Ministerio del Interior, está la Fiscalía, pero no hay nunca un representante del Poder Judicial, ni jueces, ni funcionarios. Cuando se habla sobre cuáles son las medidas a tomar, nunca está. Y sin embargo, quien determina al final qué es lo que pasa con esa persona o la situación o cómo se resuelve la problemática es un juez, es el Poder Judicial. Sin embargo, no está en los ámbitos, ¿tá?, de poder discutir cuáles son los caminos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ahora la idea es hacer una... Si los compañeros tienen preguntas acá y si las tienen por el Zoom, capaz que también pueden, abriendo el micrófono, hacer la pregunta, no sé, tenemos que terminar menos 20 más o menos, así que tenemos todavía un ratito. Yo tengo una para el compañero que estaba hablando. Justo del último tema, que me interesan todos los temas que se hablan, pero justo lo último, porque no sé si generacionalmente, porque cuando fue gobierno del Frente Amplio, se abrieron los concursos, tengo generacionalmente muchos amigos fiscales y jueces. Y tú hablabas de que no participan en los foros, pero tienen represalias después en sus ascensos, porque también dependen, tienen la libertad hoy para hablar, porque yo a veces pienso, también tengo un hermano policía que trabaja en violencia doméstica, que es psicólogo, y siempre me pregunto lo mismo, la gente que más sabe es la gente que a veces está impedida de hablar. Por eso está bueno que nosotros los que podemos hablar, que hablamos, o que transmitimos lo que vos vivirás muy habitualmente con tus compañeros. Pero es eso, a veces siento yo que los que sí saben, los verdaderos actores, no pueden hablar muchas veces. Yo creo que institucionalmente los gremios lo pueden hacer. De hecho, cuando el Parlamento les pide que opinen sobre una ley, van y los consultan. Pero cuando el mismo ámbito parlamentario, no estoy hablando de incluso de ningún otro ámbito, ese mismo ámbito parlamentario crea comisiones para trabajar, no se los convoca. Y cuando nosotros le decimos al sistema político, vos no hacen esto, reconocen que no lo hacen. Pero todos los partidos políticos reconocen que no lo hacen, que no los convocan. Sin embargo, cuando hay que justificar si una ley está bien o está mal, pero ya ahí sí se los convoca. Entonces yo considero que institucionalmente la Asociación de Magistrados puede, ¿tá?, intervenir, participar. Ya ni a nosotros ya ni siquiera nada. Pero bueno, somos trabajadores, ¿no? Pero nada. Porque muchas veces no les gusta escuchar lo que nosotros les tenemos para decir. Yo tengo una anécdota, perdón, pero es que una vez, con el tema de la penetración de la frontera, se le dijo, che, no puede ser que nosotros fuimos 15 veces a Rivera por la ruta 5 y podíamos haber traído, no sé, lo que se nos ocurriera y no, nada. Pero no en este gobierno, hace 5 años atrás o 6 años atrás. Entonces ahí creo que el sistema político tiene mucho que ver también, porque esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo sí creo que pueden hablar. Si quieren es otra cosa. Que nos anima. Las integraciones de los gremios judiciales son mucho más jóvenes ahora, ¿no? Los representantes de los... Vos también, Pablo, pero además... No. Pero verdad, los jueces y los... No sé si mientras alguna compañera presente... Yo quiero hacer una pregunta. No sé si me escucha. Quiero hacer una pregunta a Gabriel Pereira. Mi nombre es Claudio Vera. Yo soy trabajador de transporte. Veo la realidad todos los días en los barrios. Lo que pasa arriba del ómnibus, pero también lo que se ve en la calle todos los días. Me asusta mucho, me preocupa mucho. Pero hay un tema que nos cuesta mucho abordar, es que en realidad, y se lo pregunto a Pereira, que es lo que piensa, que me interesa un poco como ve él,
seguimos combatiendo la ilegalidad de las drogas, que es una batalla que en realidad en lo personal considero y comparto con Pereira que está perdida. ¿No sería un momento de que el Estado meta, así como lo hizo con la marihuana, vaya un poco más adelante de eso? Porque en realidad una de las cosas que hace legalizar ciertos mercados es que, por ejemplo, yo imagino, como pasaba en el tiempo del alcohol, ¿no? Que era ilegal el alcohol, a medida que se legalizó y que el Estado fue el que regula ese sistema, las mafias del alcohol se terminaron, ¿no? Y además uno va al almacén y no acepta, el almacén cuando uno va a comprar un cigarrillo no acepta todo lo otro, el ambiente delictivo que pasa cuando ciertas adicciones se dan en la ilegalidad. Me gustaría saber qué piensa un poco sobre eso. A ver si tenemos a Gabriel. Sí, o sea, sinceramente, como lo digo, cuando pasen los años, estas sociedades van a ver esto como en algún momento se vio en la esclavitud, digamos. No hay ningún elemento, porque si hubiera alguno en el cual agarrarse, no hay ningún elemento que nos muestre que el paradigma de la prohibición ha servido más que para empeorar las cosas. O sea, es tan evidente, un porcentaje altísimo del sistema financiero internacional circula con dinero sucio, parecería ser los únicos que ganan, y las mafias, y los políticos que van agarrados. Lo que pasa es que eso que usted plantea, Uruguay hizo una experiencia con el tema de la marihuana que es menor. Cuando uno estudia el fenómeno internacional, los narcotraficantes mexicanos, sobre todo, han advertido que cuando California legalice totalmente la marihuana, sumado eso a un congelamiento de la venta de metanfetaminas y de cocaína, eso fue lo que a ellos los llevó a volver a los orígenes y empezar el mercado de la heroína, el mercado del opio, que fue muy ayudado por lo que se llamó la crisis de las recetas en Estados Unidos. Pero cómo, esa es una demostración de cómo ellos, viendo el mercado de las drogas como el mercado de la carne, como cualquier otro mercado, porque es algo que sus precios son inelásticos y la oferta y la demanda no juegan el mismo papel que jugarían en cualquier otra mercadería, porque el consumidor va a consumir no importa los precios, y porque tienen un récord de producción de cocaína de 2.000 toneladas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que esa experiencia que los narcotraficantes están advirtiendo de lo que puede ocurrir en Estados Unidos con la legalización de la marihuana en California y en algunos otros estados, lo llevó a mover su negocio. Es decir, no es inocuo cuando los países toman ese tipo de decisiones. Y acá uno ve algunas cosas que son tremendas, porque alguien el otro día, no me acuerdo si el Cabildo o quién, decía que la legalización de la marihuana había llevado a un aumento de los homicidios, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, una pequeña experiencia como la que tuvimos con la marihuana llevó a la reacción a ese. No, me parece que es muy difícil una experiencia de esas en un país pequeño. Se corren muchos riesgos, es muy complejo, pero créame señor, que a largo plazo y en una medida global no va a haber otra solución de fondo que la legalización, que no es el término exacto, no es legalización, sino que es la despenalización o la regularización. Estados Unidos, en términos de dinero, genera más dinero por la marihuana que por el maíz. O sea, legalizar y poner impuestos.
Claro, o sea, los países están perdiendo una ingente cantidad de dinero por el cobro de impuestos por regularizar un mercado. Consumidores siempre va a haber, pero si no fuera que hay intereses tan poderosos, pensaríamos que la humanidad ha entrado en un estado de tardez mental digamos, ¿no? La verdad es que no hay otra salida, esto va a empeorar. Esto va a empeorar, no tengas dudas de que esto va a empeorar. Y lo que decía Ricardo sobre Guayaquil, yo que vengo estudiando el tema desde hace muchos años, a mí hace 8 o 9 años yo le decía a Guayaquil, yo estuve en Guayaquil hace 20 años, o sea, qué impresionante Guayaquil, qué impresionante Guayaquil, y hoy estamos muy parecidos a lo que está ocurriendo en Ecuador, con la diferencia que ellos son frontera con países productores, pero no mucho más. Vamos camino a eso. Bien, Gabriel, muchas gracias. Vamos a mencionar que la ley de regularización del cannabis cumple 10 años, ¿sí? Sí, y hay varias ideas de revisitarla y de ver, bueno, hacer un poco una evaluación de qué funcionó, qué no. Y además, vinculado a todo el tema de la cantidad de consumidores que tenemos presos, ya también hay propuestas, por ejemplo, de permitir el consumo controlado de sustancias dentro de los establecimientos carcelarios, como una forma de recuperar, ¿verdad?, de la adicción y no cortar, por ejemplo, digo, como una, también hay un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio en ese sentido, de permitir el consumo de sustancias que sí se permiten afuera y que no se permiten adentro de la cárcel. Vamos a suponer que la cortamos de entrada. 15 minutos para que haya un botín generalizado. Sí, claro. De eso no hay duda. Sí. Y por eso cuando hoy le comentaba a un compañero eso de que se criminaliza tanto a las mujeres que le entran droga a la cárcel, a los compañeros, a los hijos, muchas veces coaccionadas, el ingreso de droga a la cárcel, mayoritariamente en cantidades, cuando se piden las cantidades, no lo generan las mujeres que sí están presas cumpliendo una pena promedio de 4 años. Vamos con el compañero, ¿me dijiste? Gabriel Rodríguez, dale, Gabriel. Buenas noches. Yo puedo sonar un poco disonante y quiero pedir un poco de contemplación, digo, porque estoy hablando frente a gente que sabe, ¿no? Yo me siento extremadamente pesimista cuando escucho personas que ya dan la lucha por perdido. La lucha por perdida contra el narcotráfico a mí me duele profundamente en el corazón, y lo he escuchado hasta por la prensa que dicen, la ley seca, ¿qué consecuencias trajo la venta de alcohol por este lado? Y fíjate vos que se siguió consumiendo. Y acá se olvidan que esto no es un problema de negocio. Vos, para volver a una persona alcohólica, se demora de 4 a 6 años para que se manifieste el alcoholismo como una adicción. Para un problema de droga, de 3 a 6 meses, el tipo ya quedó tomado para toda la vida como un consumidor. Ahora, ¿cómo le digo yo a una persona que una cosa es igual a la otra? Porque no hay una responsabilidad del Estado cuando le dice, no hay problema, vos si pagás un impuesto podés consumir lo que quieras. Igual papá Estado, a través del bolsillo, podrá presentarte la posibilidad de que vayas a una clínica para recuperarte. El problema mortal que los sindicatos estamos abordando por los distintos protocolos que tomamos y tratamos de que se cumplan, ¿no? Porque en el caso del Estado se firman muchos protocolos para ver cómo se recuperan los compañeros que tienen problemas de adicción. El problema es que firman el protocolo y terminan siendo financiados por los sindicatos, y quien traslada a las personas no son los sindicatos, no son finalmente las instituciones, y somos nosotros los que corremos atrás de esas personas que a veces hasta las familias lo dejan tirado y tenemos nosotros que buscar, porque despedaza la droga a la familia, y esto es un problema que no afecta a la sociedad, lo que afecta a la célula misma, a la familia que hoy está desintegrada. Y hoy cuando hablamos de tratar de poder ver cómo legalizamos o despenalizamos y que se pague un impuesto, no hay un impuesto que valga lo que son las vidas arruinadas que podemos recorrer y ver por las calles tiradas de Montevideo, que hace, yo que sé, del 80 empezaron a verse cuando esto empezó a profundizarse cada vez más, que antes no había. Y hoy es la droga el consumo mayoritario que produce toda esa dejadez.
Las plazas, hoy a mí me hablan de lo que es lo bueno que fue el cannabis. No podés bajarte en una plaza, ni en Canelones, ni en Montevideo, ni en el Santoral, sin sentir el olor de porquería del porro en todos los espacios. La familia, con sus hijos, con sus bebés, con sus niños que jugaban en las plazas y espacios públicos, hoy son echados por esas cosas. Y se normalizan y nuestra juventud crece pensando que el consumo es algo normal, que no es un problema en sí. Que si consumís de una forma adecuada vas a estar bien. Y es mentira. Y es totalmente mentira. Una vez que caíste en esa red, no vas a salir. Y el pago de un impuesto que generalice... o sea, yo sentiría vergüenza si dijera que con la plata que vamos a recaudar de acá vamos a poner para tratar de tapar un pozo, ayudar a la... No sean malos. Termina siendo la muerte de la sociedad, porque en realidad esto termina siendo, desde quizás mi perspectiva bastante cerrada de lo que son las drogas, el veneno más grande de la historia de la humanidad, algo nefasto. El crimen organizado sí convive. Si nosotros tenemos discursos del sistema político que dice que hay que legalizar y tenemos compañeros que lo aplauden, evidentemente lo único que hace es socavar la imagen de lo que es la democracia, porque a nadie nos preguntaron si estamos de acuerdo con esto. Se impone, y esas cosas a nosotros no nos hace bien. El Poder Judicial y los compañeros que con total franqueza luchan contra estas cosas se enfrentan frente a un Estado que no quiere resolver el problema. Porque es más fácil que salgan los contenedores que abrirlos y tratar de discutir quién es el responsable de todo esto, y lo hemos visto. Bien, Gabriel. Entonces, compañero, una pregunta. ¿Usted es alcohólico? Para nada. Pero el alcohol es legal, usted podría comprarlo. ¿Sabés cuál es el problema? La depresión, que es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos y que lleva a una cantidad impresionante de compañeros que se nos suicidan y que lo vemos en el ámbito laboral de forma constante. Cuando caen en la depresión buscan cualquier cosa. Si encuentran un vaso para tomar, yo hasta capaz que lo abrazo. Ahora yo sé que un estado de depresión donde el tipo empiece a consumir y eso lo único que le provoca es seguir a la maquinaria, no sale nunca más de ese estado. No solamente no sale de la depresión, sino que esto otro lo va a llevar a la tumba, porque lo rompe con todos sus... El problema, compañero, no es el alcohol, sino que es la depresión. Exacto. Entonces pensemos, la misma lógica, pensemos que tenemos que atacar las causas que llevan a la gente a consumir, porque la gente, y esto es historia de la humanidad, va a consumir así usted lo prohíba, porque si usted lo prohíbe, lo que va a hacer es que esa gente se mezcle con el mundo de la delincuencia para obtener una sustancia que la va a querer, quiera o no quiera, sea legal o no sea legal. El ser humano, esto es historia, tiene que ver con la condición humana, va a consumir, sea legal o no sea legal. La diferencia es que cuando uno tiene que ir a buscar sustancias que no son legales o que no están despenalizadas, se mezcla con el crimen organizado. Y como me ha pasado una vez a mí, que me dijo un pibe, ¿sabes qué? Voy a buscar faso, pero como no es de faso, pego pasta base. Entonces entramos en una espiral en la que lo que está en el origen no es la existencia de la droga, sino la existencia del deseo de consumo. El problema no está en la droga, sino que está en el ser humano. Si nosotros no educamos muchachos en la primera infancia para que luego potencialmente sean adictos, sean depresivos, tengan pensamientos suicidas, si no empezamos a educar de los primeros 1000 días de vida, luego ya va a ser tarde, y ahí está el problema. Luego habrá un consumo responsable, un consumo irresponsable. Esos dineros no son para tapar baches, esos dineros son para financiar eventualmente clínicas de rehabilitación que hoy brillan por su ausencia. En el interior no hay clínicas de rehabilitación, en los barrios no hay clínicas de rehabilitación. La gente tiene que trasladarse, pelear por una cama, pelear por un lugar. Yo sé que es difícil aceptarlo, pero lo que nos está llevando a la pudrición de la sociedad es la prohibición. Y una cosita. Yo agrego otra cosita, que el Poder Judicial, igual que la sociedad, decir que no hay consumo es mentira. Entonces,
estas situaciones también generan presión a los operadores, porque ¿a dónde van a comprar? ¿No? ¿A dónde puede ir si vemos que, sobre todo la gente que tiene poder de decisión y consume, dónde va a comprar? Y esos son presionables. Y ahí sí tenemos experiencia de más de un magistrado que nosotros supimos cómo se le presionaba, porque justamente consumía y iba a comprar. Político también. Sí, no. Por eso es que es como está todo como encadenado toda esta problemática. Bueno, la verdad que... Yo lo único que quiero tratar diciendo es que, analizado bajo esa perspectiva, tendríamos que legalizar el alcance de las armas al resto de la población y enseñarle a tener un uso responsable de estas. Creo que analizarlo desde esa forma puede ser un poco complicado, pero corto acá, pues entiendo que otros pueden tener mucho más la razón que yo. Gracias, compañero. No, por un tema más bien de tiempo, tenemos 2 manos levantadas. No, Javier Acosta. Solo Javier Acosta. Buenas noches, la verdad que estoy muy contento de que ya se ha hecho este taller, digamos, no sé cómo llamarle, que está muy bueno. Ustedes saben bien, bueno, él y algunos más que me conocen saben bien que yo vivo en un asentamiento, se llama el 19 de abril, desde casi toda mi vida, es traumático, pero bueno, es así. Y este tema es un tema que se discute muy poco, ¿no? En el ámbito sindical, ni hablar que no se discute. Escuchando a Pereira, la verdad que es un lujo escucharlo, y yo me siento muy contento de tener periodistas que encaren el tema, porque uno sufre mucho en estos tipos de barrios. Él decía a veces que nos puede pasar como Ecuador, mire, en los asentamientos hace muchísimos años, no solo que sufrimos la pobreza, el empobrecimiento, la exclusión, eso es jodido y es doloroso, sino también que hemos sufrido todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. No solamente, por parte de mi generación, por lo menos en toda la zona oeste, conozco todo, en mi generación, la gente son trabajadores, pero el narcotráfico ha hecho estragos, no solamente porque la gente se droga, tanto mujeres como hombres, adolescentes, jóvenes y jóvenes, sino también que los usan para sicariato, los agarran adolescentes, en eso del consumismo en aquí y ahora, en que te doy lo que tus padres no pueden conseguir durante años. Y ustedes no saben el destrozo que hacen en la familia, no solo porque a veces los matan, sino porque van presos años. Se vive en los asentamientos de la periferia de la ciudad, se vive un infierno, no solo la pobreza, la exclusión, sino también eso. Me acuerdo, en mi barrio mataron hace un par de años como 20 recorridos, como 20 personas recorridas, aparecieron en la Brisa Las Tarrinas. El narcotráfico se apoderó del barrio. Si tienen el poder de apoderarse de un barrio totalmente, imagínense que cómo no lo van a hacer con un país, ¿no? Y microtráfico. Y me acuerdo que en una reunión con COFE fui a hablar con el Ministerio de Interior, aproveché, estaba el jefe de policía y le pedí a los compañeros si podía hablar con mi barrio. Y el jefe de policía sabía todos los narcotraficantes que había en el barrio, cómo se llamaban, cómo los llamaban, todo. Y entonces, después yo salí en televisión del Canal 10, en el llamativo principal, y llamé a que, bueno, debería haber políticas públicas a nivel institucional. Seguramente, si no hubiera pobreza en los lugares, capaz que para el narcotráfico va a ser más difícil entrar, ¿no? Porque sin lugar a dudas que donde ellos entran, dentro de los sectores más vulnerables, donde más pueden... Y de hecho he visto que en los barrios, donde ha habido políticas públicas, que es difícil la coordinación interinstitucional, pero donde trabaja el MIDE, con la Intendencia, con el Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, donde se hace trabajo y la gente se siente parte, se siente incluida, es donde el narcotráfico entra a desaparecer. Y acuérdense que el plan 7 zonas y luego también sacó de Casaballe en algunos lugares y lo mandó todo para la zona oeste. Entonces, y cuando lo vimos con el Interior sabían todos. Y después sale en televisión diciendo que había que hacer ese trabajo interinstitucional, que había que arreglar mejor las calles, que había que iluminar. Hoy mi barrio parece Hollywood. Y la policía estuvo 1 año y medio aquí en el barrio, donde yo decía que debía estar la policía, pero que no debía reprimir. Y no lo hicieron muy bien durante 1 año y medio, pero entiendo que la policía no puede hacer todo. Y por eso quisieron arreglar las calles, donde la policía puede entrar mejor, que ha iluminado, que se hizo la policlínica del barrio, en 2 años y poco, ¿no? Que la policía intervino durante 1 año y medio, es que el barrio se ha tranquilizado bastante. Se ha tranquilizado bastante, pero el narcotráfico sigue. Y hace muchos años, hablando con los Wilson del barrio, decía, pero está lleno, ¿y dónde compran la droga? Pues yo a veces soy medio inocente. Y le dicen, no, está lleno de boca acá en el barrio. Pero eso fue hace años, ¿no? Estaba el gobierno de frente ya, pero fue hace años. Y le digo a los Wilson, pero vamos a hacer la denuncia, ¿qué va a denunciar si la policía viene a buscar la coima todas las mañanas, todas las noches? Yo digo, no, ¿cómo va a hacer eso? Venir a las 5 de la mañana. Al otro día me levanté a las 5 de la mañana
y recorrí con los gurises y iba la policía casa por casa a buscar la coima. Y en aquel momento, yo lo estuve investigando y resulta que eran los policías chicos, no los policías grandes. Hoy son los policías chicos y los policías más grandes, propios comisarios, etc. Entonces está difícil para los barrios más vulnerables, para los barrios periféricos de la ciudad, estar en este complejo. Hace poquito hice una entrevista, por enero, por ahí este año, a unos diarios ingleses y unos diarios españoles por la trata de personas que en mi barrio ocurrió, la que salió que llevaba a Bolivia a España era en mi barrio, y lo que tiene que ver con todo el narcotráfico y todo eso. Hice un par de entrevistas para un diario de español. O sea que está muy bueno y yo de otras cosas no sé más de lo que vivo todos los días. Y es cierto que en las cárceles no, es otro infierno más. Y para los padres y para las madres de estos barrios, sin lugar a duda que es una cuestión sin fin. Y eso nos tiene tremendamente preocupados y con mucho dolor, estoy diciendo, intentando no quebrarme, pero que no se habla en la sociedad y es tremendamente vulnerable. Así que bueno, yo me siento muy contento de que se esté hablando de esto, que por fin la articulación, que para mí es la corriente más responsable que hay en el movimiento sindical, esté tratando de estos temas y que ojalá sigan, se le dé más profundidad. Muchas gracias. Gracias, compañero. Interesante, así que ya vamos a hacer el cierre acá y claramente, me quedo con lo que dijo el Morro, ¿no? Somos la corriente más responsable dentro del movimiento sindical y no nos duele en prenda decirlo, por supuesto, nos llena de orgullo. Pero en eso también decir que estos encuentros hace que nos fortalezcamos con distintas miradas sobre temas que no se terminan y no se deberían terminar de intercambiar en esta actividad que fue riquísima de 2 horas. Esto debería ser una constante. Recoger que como movimiento sindical tenemos un debe, que es el debe de la seguridad pública, sin duda lo tenemos que poner en agenda y miro a todas y a todos mis compañeros que están acá y sin duda nos tenemos que fortalecer con estos encuentros y desde ya nos comprometemos a su continuidad, porque narcotráfico, corrupción son temas que deberíamos profundizar en ellos, no para tener una mirada única. Yo creo que no, que sobre todas las cosas, las miradas diversas son las que nos enriquecen. Y con esto creo que cada uno de los compañeros que intervinieron nos deja por lo menos nos deja pensando sobre este tema. Y algunas de las cuestiones de pensar cómo mirar esto, de que deberíamos darnos la posibilidad de mirar cosas y no solamente las consecuencias. Porque es verdad que las consecuencias es lo inmediato. Es verdad que al principio decíamos, pensamos al país en una sociedad mejor y la convivencia, y pensar en una mejor sociedad implica atender a largo plazo, con mirada larga, como decimos, los temas, pero también la inmediatez. Porque lo que los compañeros están planteando de vivencias personales o de vivencias de los distintos ámbitos también hacen a una construcción hacia miradas más amplias del planteo que se hace acá, o uno de los planteos que es estructuralmente pensar en las infancias. ¿Y a quiénes se lo decimos? ¿A quiénes? Digo porque, vuelvo a decir, ustedes saben, venimos del ámbito de la educación. Menuda tarea para la educación, no sola, no única, pero sí pensar con esa mirada más larga y con este tema como foco, algunas cuestiones que casi dijeron y que, si no entendí mal, hubo consensos. Lo prohibitivo no ayuda, el decir por ahí no, el mirar distinto sí ayuda a colectivizar, y el tener como mirada larga una sociedad que hay que atenderla desde los primeros años de vida. Capaz que quien habla o algunos de los que estamos acá no lo veamos, no importa,
pero contribuir a una sociedad mejor, donde esto, que no son batallas perdidas aquellas que se libran, al contrario, esas son batallas ganadas, pero nunca dejar de mirar un horizonte. Yo me llevo, y permítanme hablar en primera persona, pero me llevo este desafío que es incluir la seguridad pública como tema dentro del ámbito sindical, y para eso necesitamos hacerlo desde esta responsable corriente, que es la corriente de articulación, con el apoyo de todas y todos ustedes. Muchas gracias a los que están a través del Zoom, y a todos aquellos que en algún momento puedan intercambiar y ya comprometer a los compañeros y a la compañera que estuvieron acompañándonos, y alguno más sí, decí. No, recordar que el 7 de octubre... Bien. Sí, está bien, porque en estos ciclos de formación cerramos el 7 de octubre con la última jornada presencial. Así que esto ¿Qué tema es? En esta tarea. Muchísimas gracias.